Historia 1. Los muertos vivientes. El Día de Muertos siempre ha sido una celebración especial en mi familia. Cada año, colocábamos un altar con velas, flores de cempasúchil y fotografías de nuestros ancestros. Aquel año, encontré en un viejo álbum una foto de mi bisabuelo Pedro, un hombre de mirada sombría a quien, curiosamente, nunca recordaba haber visto en nuestros altares. Era extraño, pero decidí llevarla al altar. Apenas coloqué la fotografía, la luz se apagó y un escalofrío recorrió mi espalda. La fotografía cayó al suelo, rompiéndose en cientos de pedazos. Mis padres bromearon, diciendo que el abuelo Pedro no quería ser recordado, pero a mí no me hizo ninguna gracia. Esa noche no pude dormir bien. Me levanté varias veces, convencido de que alguien me observaba desde la oscuridad. A la mañana siguiente, encontré restos de tierra en la sala, cerca del altar. Mis familiares lo tomaron como una broma, diciendo que seguramente el bisabuelo Pedro había regresado de la tumba. Pero conforme pasaban los días, la sensación de que alguien o algo me vigilaba aumentaba. Las puertas se cerraban solas, las luces parpadeaban sin razón, y la tierra aparecía una y otra vez, esparcida en distintas habitaciones de la casa. Una noche me desperté, asustado por una sensación pesada sobre mi pecho y un sonido leve, casi imperceptible, de respiración junto a mi cama. Abrí los ojos con cautela, intentando convencerme de que solo era mi imaginación, pero no estaba solo. En la penumbra, distinguí la silueta de un hombre. La tenue luz de la luna iluminó su rostro lo suficiente para que pudiera verlo bien. Era él, el bisabuelo Pedro, de pie junto a mi cama, con esa misma mirada oscura que había visto en la foto. El miedo me paralizó y cerré los ojos, rogando que desapareciera. A la mañana siguiente, convencido de que todo había sido una pesadilla, intenté olvidar el episodio. Pero algo en mi interior me decía que había más. Días después, mientras caminaba por el mercado, una anciana me detuvo de repente. Me miró fijamente y susurró algo extraño: debes encontrar lo que Pedro perdió. Sentí una mezcla de miedo y confusión. No tenía idea de qué hablaba, pero esa frase se quedó grabada en mi mente. Esa misma noche, decidí explorar el ático de la casa en busca de respuestas. Era un lugar polvoriento, lleno de objetos antiguos que nadie había tocado en años. Revisando entre cajas y trastos, encontré una pequeña caja de madera, marcada con iniciales, PR. La abrí con manos temblorosas, y dentro descubrí varias fotografías y objetos personales de mi bisabuelo. Entre ellas, una foto en particular captó mi atención, la misma expresión, la misma mirada intensa. Sentí un escalofrío al darme cuenta de que era la misma imagen que había visto junto a mi cama. Regresé a mi cuarto con la caja en las manos, sin saber bien qué hacer. Al entrar, sentí un cambio en el aire, como si algo o alguien me estuviera esperando. Y allí estaba, en la puerta, la imagen de mi bisabuelo Pedro, mirándome con esos ojos profundos y oscuros. De alguna forma, supe que no iba a dejarme en paz hasta que entendiera. El silencio de la casa me envolvía, y en mi mente, una frase surgió clara y desgarradora: ahora tú eres mi herencia. Con una mezcla de horror y resignación, comprendí que aquella presencia nunca me abandonaría. Cada vez que me mirara en el espejo, vería su sombra en mis ojos, su esencia atrapada en mi propio reflejo. Historia 2. Calavera de azúcar maldita. En una esquina del mercado, entre la multitud y las risas de los niños, encontré al artesano de calaveras de azúcar. Su puesto estaba lleno de figuras decoradas con detalles minuciosos, y cada calavera parecía tener una expresión distinta, como si alguna historia estuviera atrapada en sus dulces ojos vacíos. Me llamó la atención una calavera en particular, elaborada con tal precisión que casi podía ver la textura de la piel en sus huecos. Al acercarme, el artesano me observó con seriedad, entregándomela con una advertencia que no entendí bien: no la comas, no es solo una decoración.
En casa, el peso de la calavera me provocaba una extraña incomodidad. No era muy grande, pero sentía que contenía algo más que azúcar. El dulce tenía una superficie polvorienta y opaca, como si en lugar de azúcar estuviera cubierta de polvo añejo. Sin poder resistir la tentación, rompí un trozo y lo probé. El sabor era amargo y denso, nada parecido a lo que imaginaba. Al principio, pensé que estaba exagerando, que simplemente había sido una mala decisión. Sin embargo, al cabo de unas horas, mi cuerpo comenzó a reaccionar de forma extraña. Sentí un nudo en el pecho, como si mis pulmones no lograran llenarse de aire. Mi corazón palpitaba con fuerza, desbocado, y cada latido retumbaba en mi cabeza. Me miré en el espejo, buscando alguna señal de alivio o normalidad, pero lo que vi fue una sombra que no era mía. Un rostro apareció detrás de mí, casi imperceptible, como un reflejo borroso. Lo reconocí, aunque no sabía de dónde. Cerré los ojos, intentando calmarme, pero el miedo me invadía. La imagen persistía, y cada vez que volvía a mirar, el rostro estaba más cerca, con una expresión triste y severa. Pasaron los días y las cosas solo empeoraron. A cada hora que transcurría, los reflejos en los espejos de la casa mostraban rostros diferentes, todos desconocidos pero extrañamente familiares. Las sombras en las ventanas y los murmullos en la casa parecían decirme que no estaba solo. Comencé a escuchar susurros que me llamaban por mi nombre, voces antiguas, arrastradas, como si provinieran de otro tiempo. Las caras en el espejo ya no eran estáticas, parecían moverse, acercándose a mí, con ojos apagados que miraban directamente dentro de mi ser. Aquella noche, mientras intentaba conciliar el sueño, las voces se hicieron más claras. Me llamaban, una y otra vez, y entre ellas, cada vez más intensa, una frase se repetía: «Tú eres el siguiente». La calavera de azúcar descansaba en la mesa junto a mi cama, y en la penumbra, me pareció que sus facciones se transformaban, reflejando cada uno de los rostros que había visto. Cerré los ojos, rezando para que todo fuera una pesadilla. Pero incluso con los ojos cerrados, sentía la presencia de aquellas almas atrapadas, apretujándose a mi alrededor, como si intentaran arrebatarme el último aliento. Cuando el amanecer por fin llegó, decidí regresar al mercado en busca del artesano, esperando una explicación, una solución a aquel tormento. Al llegar, encontré el puesto vacío. Las calaveras habían desaparecido y el lugar parecía abandonado, como si hubiera estado desierto durante años. Sobre el mostrador solo había una calavera, colocada de manera solemne. Me acerqué, temblando, y lo que vi me dejó sin aliento. Aquella figura de azúcar tenía mi rostro, una réplica perfecta de mis facciones, mi expresión de terror capturada para siempre en el dulce polvo. De repente, comprendí. Yo ya no era el mismo. Historia 3. Misterios de los nombres. Cada día de muertos acompañaba a mis padres al cementerio. Era una tradición que respetábamos, visitar las tumbas de los ancestros, limpiar los sepulcros, dejar flores y escuchar las viejas historias de quienes nos habían precedido. Ese año, mientras mis padres recordaban nombres y anécdotas, escuché por casualidad un nombre que jamás había oído: Julián Roldán. No tenía la menor idea de quién había sido, pero sentí un extraño eco en mi mente, como si hubiera escuchado ese nombre en sueños. Durante todo el día, ese nombre permaneció flotando en mi cabeza, y esa noche me desvelé, inquieto, imaginando su vida, su historia, su rostro. A la mañana siguiente, impulsado por una extraña necesidad, volví solo al cementerio. Quería encontrar la tumba de Julián Roldán, aunque no sabía exactamente por qué. El lugar estaba vacío y silencioso, con el aire frío de la mañana impregnando el ambiente. Caminé entre las tumbas, buscando ese nombre desconocido. Finalmente, después de mucho buscar, encontré una lápida en un rincón descuidado, cubierta de maleza y polvo. Me incliné para limpiarla,
y mi corazón dio un vuelco al leer el nombre completo. Julián Roldán, era mi propio nombre grabado en la piedra, con letras desgastadas y una fecha de nacimiento que correspondía con la mía, pero la fecha de muerte era años en el futuro. El pánico me invadió y un escalofrío recorrió mi espalda. Me levanté de golpe, retrocediendo, y entonces escuché un crujido a mis espaldas. Me giré, temblando, y vi a un anciano de rostro severo, que me observaba con una mirada profunda y vacía. Me señaló la lápida y, con un tono gélido, me indicó que esa tumba representaba mi futuro. Apenas pude procesar sus palabras cuando el anciano extendió su mano huesuda hacia una tumba cercana. Con pasos torpes, me acerqué a ella y reconocí el nombre de mi abuelo. La fecha de su muerte coincidía, pero algo en aquella lápida parecía estar mal. Me invadió una sensación de pérdida, como si algo de mí mismo hubiera quedado allí, atrapado en esos nombres y fechas que me perseguían. Aterrado, regresé a casa intentando olvidar lo que había visto, convencido de que todo había sido una visión distorsionada por la sugestión de la festividad y el ambiente sombrío del cementerio. Pero las imágenes de mi nombre en aquella lápida no se borraban de mi mente, y cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver la figura de aquel anciano, señalándome. Pocos días después, el impulso de regresar al cementerio fue incontrolable. Necesitaba comprobar si la tumba realmente existía, si mi mente me había jugado una mala pasada o si aquello era algo más oscuro. Llegué al mismo rincón y busqué con desesperación, pero la lápida con mi nombre había desaparecido. Ni rastro de ella ni del anciano. En su lugar, el rincón estaba vacío, como si nunca hubiera habido una tumba allí. Desde ese día, mi vida comenzó a llenarse de sombras. Al principio eran coincidencias triviales, como ver mi nombre escrito en lugares inesperados, en algún papel perdido, en una nota olvidada o incluso en un grafiti en la calle. Sin embargo, con el paso del tiempo, estas apariciones se volvieron más personales, más cercanas. Empecé a recibir cartas dirigidas a mi nombre pero con una dirección antigua, como si alguien me buscara en un lugar que ya no existía. Las noches se convirtieron en mi peor enemigo. En la oscuridad, sentía la presencia de aquellos nombres, susurros de voces lejanas que repetían mi propio nombre en tonos graves y distorsionados. Sentía que, en algún rincón de la realidad, mi destino ya estaba marcado, escrito en alguna lápida que nadie más podía ver, como una advertencia de algo inevitable. La imagen de mi nombre en piedra y la figura del anciano seguían atormentándome, recordándome que, tal vez, ya había sido olvidado en el tiempo, aunque todavía respirara. Cada vez que cerraba los ojos, me preparaba para abrirlos en otro lugar, tal vez bajo tierra, en el rincón oscuro de aquel cementerio que parecía estar aguardando mi llegada definitiva. Historia 4. La última melodía. El día de muertos, mientras el cielo se teñía de naranja y el aire olía a cempasúchil, una melodía conocida se coló por la ventana. Era la canción que mi abuelo solía tocar en su vieja guitarra, un son melancólico y profundo que nos hacía sentir su presencia aún después de su muerte. La música sonaba lejana, como si el viento la arrastrara desde algún rincón del tiempo. Al principio, pensé que alguien en el barrio la estaba tocando por casualidad. Pero al acercarme a la ventana, la melodía se desvaneció en el silencio de la noche. Las siguientes noches la música volvió, siempre a la misma hora. Se escuchaba suave, pero cada vez parecía acercarse más. Empecé a sentir una mezcla de nostalgia y miedo. Recordaba a mi abuelo tocando esa melodía en nuestra sala, su mirada perdida en algún pensamiento mientras sus dedos recorrían las cuerdas con precisión y dulzura. Pero ahora, el sonido no tenía esa calidez. Era un eco hueco, un lamento que parecía emerger de las sombras. Una noche, la música resonó tan cerca que desperté sobresaltado, con el corazón acelerado. Abrí los ojos y sentí la presencia de alguien junto a mi cama. La melodía flotaba en el aire,
etérea, y en ese instante escuché una voz suave y lejana, una voz que me dijo que era mi turno de continuar la melodía. Fue como si una mano invisible me empujara hacia la sala, donde descansaba la guitarra de mi abuelo, polvorienta y olvidada. Sentí un impulso inexplicable de tomar la guitarra, de hacer sonar esas notas que habían llenado mi infancia. Al apoyar los dedos en las cuerdas, algo cambió en el aire, una presión oscura se acumuló en el ambiente. Comencé a tocar, y la melodía surgió casi por sí sola, como si mis dedos se movieran sin mi control. Con cada nota, la habitación se sentía más fría, más opresiva. Mis pulmones parecían no poder llenarse de aire y un dolor sordo empezó a apretarme el pecho. Conforme avanzaba en la canción, sentí que algo dentro de mí se deslizaba hacia afuera, como si la melodía me drenara. Era como si cada vibración arrancara fragmentos de mi ser, atrapándolos en el sonido, dejándome vacío y exhausto. La figura de mi abuelo parecía proyectarse en las sombras de la habitación, y comprendí que él también había experimentado lo mismo. Todos los que tocaban esa melodía estaban entregando una parte de su esencia, dejándola atrapada en aquellas notas. La música era un recipiente de nuestras almas, una prisión sutil e implacable. Cuando finalmente solté la guitarra, exhausto y temblando, creí que el horror había terminado. Pero al día siguiente, y todos los días después, la melodía volvía. Cada noche me encontraba tomando la guitarra, incapaz de resistirme. Las notas surgían sin esfuerzo, pero también sin alegría, era un ritual oscuro y inevitable. La canción había pasado de mi abuelo a mí, y ahora era yo quien debía tocarla, como un legado que no pedí, pero del que no podía escapar. La última vez que intenté resistirme, las notas comenzaron a resonar solas en la guitarra, como si unas manos invisibles estuvieran tocándola. Comprendí, con un frío indescriptible, que la melodía no me dejaría nunca. Era mi turno de conservarla, y cada vez que sonaba, una parte de mí se iba con ella. Historia 5. La promesa de los muertos. Cada año, en el Día de Muertos, encendíamos una vela especial en el altar familiar, un ritual que mi abuela decía que guardaba la memoria de nuestros antepasados. Era una vela vieja y gruesa, de cera oscura, y solo la usábamos para esa noche. Decía que al encenderla, llamábamos a los que ya no estaban, y mientras la luz ardiera, ellos nos protegerían. Este año, al encenderla, noté algo extraño en la llama, no era el típico fuego tenue, sino una llamarada que cambiaba de color, desde un rojo profundo hasta un verde enfermizo. La luz vibraba de una manera inquietante, como si una fuerza oscura intentara manifestarse. Aquella noche, la vela se mantuvo encendida mucho más tiempo de lo habitual. La dejamos ardiendo en el altar, pensando que eventualmente se apagaría sola. Pero a medida que avanzaba la madrugada, la luz en lugar de disminuir parecía crecer. Las sombras proyectadas en las paredes parecían retorcerse y cambiar de forma, creando figuras que nos observaban con ojos huecos. Mi hermana, que rara vez mencionaba algo sobre el altar, me susurró que sentía como si todos ellos hubieran regresado, como si los muertos estuvieran más cerca de lo que habíamos imaginado. Intenté apagar la vela, pero el fuego no cedía, parecía que ardía con vida propia. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando me di cuenta de que las sombras no eran simples reflejos, sino figuras que lentamente empezaban a materializarse en la penumbra. Podía distinguir rostros antiguos, desconocidos y familiares a la vez, que se dibujaban y se desvanecían, rodeándonos, como si formaran un círculo a nuestro alrededor. Las sombras se fueron acercando, con una presencia cada vez más pesada y opresiva. Me paralizaba el miedo y la sensación de que algo oscuro se avecinaba. De entre las sombras, surgió la figura de un hombre. Era una aparición, pero su mirada era penetrante y viva, tenía el porte de alguien que había sido fuerte y autoritario en vida. Su rostro, aunque borroso, se asemejaba al de nuestro bisabuelo, de quien se decía había hecho una promesa en su lecho de muerte para protegernos. En ese momento,
Un susurro resonó en la habitación, envolviendo el aire con un frío que se calaba en los huesos. Rompiste tu promesa. Quise retroceder, pero mis piernas no respondían. El círculo de sombras se cerraba, atrapándonos en la habitación. Sentí que el aire se volvía denso, que una especie de murmullo surgía de cada rincón y que las figuras de nuestros antepasados reclamaban algo que habíamos olvidado o dejado sin cumplir. La luz de la vela parpadeó, y por un instante el cuarto se quedó en penumbra. Luego, en un último destello, la vela se apagó. La habitación quedó en silencio, pero desde ese instante supe que algo había cambiado. Con cada vela que he encendido desde entonces, las sombras regresan, proyectándose en las paredes de manera distorsionada y escalofriante. Cada parpadeo de una llama parece despertar esos mismos rostros antiguos, como si estuvieran esperando en algún lugar, vigilando, y recordándome que ellos siguen aquí, reclamando una promesa rota y una deuda que aún no ha sido saldada. Historia 6. Mensajero de los muertos. El día de muertos encontré una carta sobre mi cama, una carta sin remitente, sin fecha, solo una dirección escrita con una caligrafía antigua y temblorosa. Era la dirección de un cementerio en las afueras de la ciudad. Pensé que alguien en la familia me había dejado ese regalo como parte de una broma o un guiño a la festividad, pero algo en esa carta despertó mi curiosidad, una urgencia inexplicable. Decidí seguir las instrucciones y ver hasta dónde me llevaría aquel juego misterioso. Esa noche, tomé el camino hacia el cementerio. Al llegar, el lugar estaba envuelto en una penumbra densa y extraña. Caminé entre las tumbas, sintiendo que alguien, o algo, me observaba desde las sombras. Después de un rato, encontré otra carta, apoyada contra una lápida. Al leer el sobre, me di cuenta de que estaba dirigida a un nombre que no conocía, pero que parecía evocar algo familiar. Abrí la carta, y en su interior solo había una breve instrucción escrita en tinta roja: tráeme a mí. Algo en esas palabras me heló la sangre, pero mi curiosidad se había transformado en una mezcla de miedo y atracción que no pude resistir. Las instrucciones en la carta me llevaron más y más profundamente en el cementerio. Sentía que con cada paso me alejaba del mundo real, de la seguridad que dejaba atrás, internándome en un lugar donde el tiempo y el espacio parecían difuminarse. Las lápidas parecían mirarme, cada una con un mensaje oculto, como si me invitara a descubrir algo que yacía bajo la tierra. Finalmente, me encontré ante una tumba sin firma, una lápida rota y carcomida por el tiempo, pero en ella pude distinguir un nombre apenas visible, borroso, casi irreconocible, y similar al mío. En ese instante, sentí una presencia detrás de mí. Al girarme, mis ojos encontraron la figura de un anciano de rostro pálido, con una expresión de profunda tristeza. Su cuerpo parecía desmoronarse con cada movimiento, como si el tiempo mismo lo estuviera desintegrando. Sus ojos, sin embargo, me observaban con una intensidad que me paralizó. Él no habló, pero de alguna forma entendí su mensaje. Estaba buscando a alguien para que cumpliera su última misión, para que entregara el último mensaje de los muertos, un mensaje que yo había aceptado al abrir aquella primera carta. Sin decir palabra, el anciano extendió una carta hacia mí. La tomé, sintiendo una carga indescriptible en mis manos, como si el papel ardiera y pesara más de lo que mis fuerzas podían soportar. Al tocarla, una oscura sensación me recorrió el cuerpo, un vínculo que sentí hundirse en mis entrañas, algo que no podía ni quería explicar. Intenté dar un paso atrás, pero mis piernas no respondieron, como si raíces invisibles me anclaran al suelo, a ese lugar que ya no parecía un cementerio, sino una prisión. La figura del anciano se desvaneció entre las sombras, y con él desapareció toda sensación de tiempo. Caminé por horas, buscando la salida, intentando escapar de aquel lugar que ahora se sentía inmenso e interminable. Pero no importaba cuánto avanzara, cada vuelta me devolvía al mismo sitio, a la tumba con el nombre similar al mío, a la carta que ardía en mis manos.
Finalmente, entendí la verdad aterradora: al aceptar la carta, me había convertido en el nuevo mensajero, condenado a permanecer en el cementerio para siempre, atrapado entre este mundo y el siguiente, llevando en mis manos el mensaje de los muertos que nunca podría entregar. Desde entonces, cada paso que doy en ese cementerio es una repetición eterna de la última noche que viví. Historia 7. La máscara que no se quita. Para el Día de Muertos, decidí comprar una máscara de esqueleto que vi en una tienda pequeña y oscura, casi oculta entre las sombras de un callejón. Era increíblemente realista, tanto que parecía moldeada sobre un verdadero cráneo humano. Sentí una fascinación extraña al verla, como si algo en ella me llamara. Al colocármela para la fiesta, noté cómo se ajustaba a mi rostro, siguiendo cada contorno, cada curva de mi piel. Era como si la máscara respirara conmigo. La fiesta fue un éxito, pero cuando llegó el momento de retirarme, al intentar quitarme la máscara, descubrí que estaba pegada con fuerza. Tiré suavemente, luego con más fuerza, pero parecía fusionada a mi piel. Pensé que el calor y el sudor habían provocado que se adhiriera, así que decidí esperar hasta el día siguiente para intentar de nuevo. Sin embargo, al despertar, sentí mi rostro ardiendo, como si la máscara quemara mi piel desde dentro. Con el paso de los días, mi rostro empezó a mostrar signos de irritación severa. Al mirarme al espejo, noté que la piel alrededor de los bordes de la máscara estaba enrojecida y en carne viva, como si la máscara estuviera devorándome lentamente. Intenté arrancarla a la fuerza, pero cada tirón solo incrementaba el dolor. Sentía como la máscara se hundía cada vez más, incrustándose en mi rostro, reemplazando mi piel con la imagen de aquel cráneo. Era como si no solo se pegara, sino que se fusionara conmigo. A medida que la máscara se adhería más profundamente, empecé a notar algo aún más inquietante: mi rostro en el espejo se veía cada vez menos familiar. No era solo el cambio en la piel y los contornos, algo en mi expresión parecía haber cambiado, algo esencial. Mi mirada había perdido el brillo de siempre, reemplazada por una frialdad distante y desconocida. La imagen reflejada no era del todo mía, era la de un extraño que me devolvía una sonrisa macabra y vacía, como si estuviera esperando a que yo comprendiera. La desesperación creció hasta que una noche, en un ataque de pánico, intenté arrancar la máscara con todas mis fuerzas, ignorando el dolor y el ardor. Sentía la carne ceder, una sensación de desgarramiento profundo. Cuando me miré al espejo, vi la máscara sonriéndome con una vida propia, su calavera sonriente se había convertido en mi verdadero rostro. De repente, escuché un susurro, un eco que resonaba en mi mente: tú eres mi nuevo caparazón. Supe, en ese momento, que la máscara no era un simple accesorio. Era una presencia que me había estado observando, esperando. De pie ante el espejo, vi cómo mis facciones desaparecían por completo, devoradas por la máscara que ahora era inseparable de mi piel. Sentí mi mente desvanecerse, como si algo oscuro y antiguo tomara el control. Intenté aferrarme a mis recuerdos, a mi identidad, pero todo se disolvía, deslizándose fuera de mi alcance, absorbido por la presencia que había en la máscara. Cuando finalmente salí de casa, la gente ya no me reconocía. Los amigos que pasaban por mi lado me miraban sin reconocerme, y yo los observaba con una distancia fría, con una indiferencia que me resultaba nueva. La persona que había sido parecía haberse desvanecido junto con el rostro que alguna vez tuve. En su lugar, una calma inquietante me invadía, como si la máscara hubiera terminado de tomar posesión de mí, fundiéndose con mi alma. Desde entonces, he caminado por la ciudad con un rostro ajeno y una voz que ya no siento mía. Soy una cáscara, un caparazón vacío, habitado por la esencia que esa máscara trajo consigo. Y cada noche, al mirarme al espejo, el rostro que veo me sonríe con esa sonrisa inhumana, recordándome que yo ya no soy dueño de mi reflejo. Gracias por ver el video hasta el final. Dale me gusta a este video y suscríbete a mi canal.